va a aparecer, pero ya está en vivo. Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas a la segunda mesa precongreso. David, si podés por favor poner el segundo de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, sí, fundada en 1998 y que congrega 10 instituciones latinoamericanas de Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Este año el congreso se va a realizar en Chile los días 13, 14 y 15 de octubre y lleva como título general Psicoanálisis, bordes y desbordes, transformaciones en tiempos de depresión. En el mes de mayo hemos realizado la primera mesa pre-congreso de nuestra institución, cuyo eje fue las transformaciones culturales en América Latina. Fueron sus panelistas la licenciada Marcela Ramírez, la licenciada Débora Solinsky y el doctor Franco Fiumara, y lo coordinó la licenciada Nora Pavlovich. Junto a Nora, las dos cumplimos la función de ser las delegadas de la escuela a la clausura. Hoy vamos a celebrar la segunda mesa del congreso y seguiremos trabajando otro de los ejes propuestos para este próximo encuentro. El tema de la mesa de hoy, uno de los ejes también, se denomina mesuras y desmesuras del cuerpo, del sufrimiento psíquico a la elaboración. Nos ayudarán a reflexionar sobre estas cuestiones fundamentales en la actualidad dos panelistas de vastísima trayectoria, muy valiosas y muy queridas por nosotros, a quienes le queremos dar una carga de bienvenida a este espacio. La licenciada Magdalena Echegaray y la doctora Lidia Torti, también miembro de la casa. Antes de presentarlas, ya sus ponencias, deseo invitarlos a visitar la página del Congreso, www.congresofinancic.org, para conocer lo que quieran estudiar por allí, la propuesta del Congreso, la fundamentación teórica, sus ejes fundamentales, así como el programa completo de los 3 días del Congreso. A lo largo de esas 3 jornadas se realizarán conferencias a cargo de personalidades destacadas del pensamiento psicoanalítico contemporáneo, tal como Marcelo Miñar de Uruguay, Alisa Stolkina de Argentina y el pensador, escritor y filósofo Franco Berardi de Italia. También se realizarán mesas plenarias, exposición de trabajos libres, talleres clínicos, presentación del espacio de investigación de sus avances y hasta un colectivo teatral del cual con la compañera aquí Magdalena también formamos parte y muchos de los que viajamos a Chile. La inscripción al Congreso sigue vigente. El Congreso tendrá una modalidad híbrida, de modo que presencial y virtual. Y bueno, ahora sí, vamos a abrir la mesa. Le damos también la bienvenida a los colegas que están desde el canal de YouTube de la escuela y una vez finalizadas las ponencias vamos a abrir un debate con el auditorio acá presente, así como con quienes están acompañándonos desde el canal de YouTube, de modo que puedan dejar allí comentarios, preguntas, consultas y dar retomando una vez que hablamos del internet. Bueno, vamos a empezar a escuchar a la doctora Lidia Torti, luego a la licenciada Magdalena Echegaray. Voy a presentarla a la doctora y licenciada y doctora en psicología Lidia Torti, especialista en parejas de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, concurrente y coordinadora del equipo de adultos del Hospital Gregorio Araoz Alfaro, ayudante de primera de la unidad docente hospitalaria de la Facultad de Medicina de la UBA entre los años 1978 y 2004,
ayudante y coordinadora de la Cátedra de Clínica de Adultos en la carrera de Psicología de la UBA, miembro y docente en SAPIA, coordinadora docente en talleres teóricos clínicos en el seminario anual doctora Silvia Reichmann, socia activa de nuestra casa, profesora titular de la maestría en psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, coordinadora científica del área de psicosomática de la casa entre los años 2004 y 2023, directora y jurado de tesis de la maestría en psicoanálisis de La Matanza, supervisora del Centro Marcotti del Hospital Arauz Alfaro de la Luz, autora de numerosos artículos en publicaciones, en congresos y libros, compiladora del último libro del área de psicosomática, cuyo título es La psicosomática contemporánea, teoría, clínica, técnica. Con la Lidia, te escuchamos. Muchas gracias, Silvia, a Nora Rananovich, por la invitación. Buenos días a todos. No, dale, adelante. ¿Querés este? ¿Tengo fácil? Es más cómodo. ¿Sí? Sí, sí, Ah, sí. bueno. A ver, posiblemente. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, a las autoridades de nuestra querida institución. Bueno, y es un honor y placer participar de esta mesa del precongreso. El título Mesuras y desmesuras del cuerpo del sufrimiento psíquico a la elaboración me pareció pertinente, en principio, enmarcar los sufrimientos psíquicos contemporáneos. A tal punto que creo que esta problemática o temática nos centra en el problema de la constitución subjetiva en el marco de la modernidad y de la posmodernidad específicamente. Un primer ordenamiento se hace necesario a los fines de que podamos ir pensando entre todos. ¿Cómo afectan los problemas sociales contemporáneos en la constitución subjetiva y la organización narcisista del yo? Dando cuenta de los bordes, los desbordes y las desmesuras y su incidencia específica en las manifestaciones corporales y en el sufrimiento psíquico. Las instituciones modernas difieren de las formas anteriores en el orden social, por su dinamismo, el grado en que desestiman los usos y costumbres tradicionales, y esto produce un impacto general. Características que han alterado de manera radical la naturaleza de la vida cotidiana y afectado a los aspectos más personales de nuestra experiencia. Se entretejen directamente con la vida individual. Por lo tanto, experimentamos una creciente interconexión entre las influencias universadoras por un lado y las disposiciones personales por otro, provocando profundos reordenamientos del tiempo y del espacio, transformando el contenido y la naturaleza de la vida social cotidiana y la calidad de vida. La confianza es la condición básica para la obtención de un sentimiento temprano de seguridad ontológica. En la actualidad estamos frente a la incertidumbre, al resquebrajamiento
del sentimiento de seguridad y confianza ontológica. La crisis social, la caída de las significaciones de los valores, como sostiene Castoriadis. Venimos sosteniendo que el futuro del psicoanálisis está en la frontera entre lo intra e intersubjetivo, lo social, lo familiar, inscripto en el escenario epocal. Anthony Eliot, en 1992, en su texto Teoría Social y Psicoanálisis en Transición, plantea que la teoría psicoanalítica no puede desconocer que formas de ideología y relaciones de poder intervienen desde el comienzo mismo de la vida de un sujeto. Postura que acuerdo y de alguna manera también la sostiene Piero Lanier en el Contrato narcisista. Y en contra de la posición de algunos teóricos que afirman la muerte del sujeto y la destrucción posmoderna de la subjetividad, sostiene que hoy nace un afán conceptual, quizás más intenso que nunca, por elaborar una concepción más realista de la persona y de la experiencia social contemporánea. El psicoanálisis importa mucho para una apropiación crítica del sentido de la vida social, representación, fantasía, identificación, placer, que son las bases esenciales y primarias de cualquier actividad social. Chung Han, en su escrito sobre la sociedad del cansancio, sostiene: lo que enferma no es el exceso de responsabilidad, sino el imperativo del rendimiento, como nuevo mandato. La enfermedad viral y bacteriana ha ido quedando atrás. Hoy asistimos a la enfermedad neuronal, como la depresión, el déficit atencional, ocasionados por trastornos de ansiedad generalizado y el síndrome que él llama de desgaste ocupacional. La libertad es paradójica. El sujeto cree que nada es imposible y termina paradójicamente encarcelado en sí mismo, siendo verdugo y víctima. La pandemia produjo cambios sociales a nivel mundial y hoy nos toca convivir con otros factores sociales que atentan a la integración subjetiva del yo, encontrando nuevas problemáticas: la crisis económica, la falta de trabajo, la inseguridad social, la falta de perspectivas en algunos jóvenes hacia un tiempo futuro que permita armar un proyecto de vida asegurador de cierta calidad de vida. Venimos sosteniendo que las fronteras entre el sufrimiento psíquico y el sufrimiento corporal son teóricas. Asistimos hoy al incremento de estados depresivos silenciosos, manifiestos en una variedad de disfuncionalidades somáticas,
tan frecuentes como raquialgias, cefaleas, alergias, trastornos intestinales, trastornos respiratorios en piel, etc. Estas manifestaciones somáticas son efectos de tensiones que se descargan en el cuerpo, tensiones que no solo obedecen a un trauma severo, sino a las condiciones de desestabilidad y al sentimiento de incertidumbre de la vida social, que alteran el equilibrio de la economía libidinal y acentúan la vulnerabilidad psicosomática. Nos planteamos cómo trabajamos hoy los psicoanalistas a partir del avance y el entrecruzamiento de saberes, tanto de las disciplinas de la subjetividad como las neurociencias que han promovido la ampliación del campo del psicoanálisis. Este malestar sobrante que vivimos pacientes y analistas en mundos superpuestos al decir de Janine Boucher, nos obliga a elaborar nuestras preocupaciones personales para poder acompañar a metabolizar las angustias que desbordan a ambos y traen aparejados trastornos del sueño, estados de tristeza y depresión, activación de adicciones preexistentes y favorecen patologías somáticas a puntos de fijación. Dos viñetas pequeñas. Juan, 47 años profesional, que ocupa un cargo jerárquico, expresa su sufrimiento psíquico y dice estar soportando situaciones laborales muy difíciles y no poder contener su ira recordando la película Un día de furia. Me desbordé mientras conducía el auto. No tolero más la falta de respeto a las normas. Hice un cortocircuito poniéndome en riesgo, ya que me puedo encontrar con un loco que saca un revólver y me mata. Este señor llega a la consulta por trastornos gastrointestinales, fuertes dolores que le están haciendo los estudios y no le encuentran causa orgánica. Más allá de considerar la historia personal de esta persona. Sofía, una joven de 38 años, profesional exitosa, sobrellevaba su vida familiar y laboral con una modalidad de vida sobreadaptada y operatoria, al decir de Pierre Martí. Su única señal y angustia fue el desencadenamiento de su enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple, que la condujo a la consulta y a reflexionar sobre su vida acelerada y autoexigente. En una de sus sesiones dice: la enfermedad me salvó, me hizo parar y reflexionar. Si no, me hubiera muerto de un infarto. Esto es impactante. Y Joy McDougall también lo trabaja hace años en el caso Tim, ¿sí?
Pasemos al proceso psicoanalítico. La revisión y el avance de la metapsicología a partir de la escisión del yo de Freud nos permite ampliar la comprensión del sufrimiento psíquico, no circunscripto solamente a la psiconeurosis, sino a la patología de los bordes, e incluso aquello que, estando más allá de la representación, puede ubicarse en el cuerpo mismo. Estas estructuras muestran en su complejidad clínica las manifestaciones de diferentes zonas, áreas que coexisten y se superponen simultáneamente en el aparato psíquico, en relación a la organización narcisista del yo. Estructura idealizadora, que es un lugar de refugio, frente al poderío del objeto como fuente de patología y conductas adictivas. En algunos casos, el movimiento regresivo enfermando el cuerpo. Metafóricamente, el cuerpo es como un pergamino en el que se inscriben historias y traumatismos de un tiempo primordial, como lo sostenía Freud. Pierre Martí, más de nuestro tiempo, nos hablará de regresiones a somatizaciones del sujeto, a puntos de fijación y de la posibilidad de reorganización de la elaboración psíquica. Pero en otros casos nos hablará de desorganizaciones progresivas más severas, atravesadas por depresiones a veces solapadas, no clínicas, que son las depresiones blancas en términos de Green, o la depresión esencial como la desarrolla Pierre Martí. Estas manifestaciones, estas somatizaciones nos acercan a lo que Freud denominó los fenómenos residuales, y hoy podemos entenderlo a través de los traumas tempranos en la constitución del psiquismo, que operan como déficits, como aspectos pulsionales hiperintensos del hígado, en términos metapsicológicos como pulsión de muerte. Considero que nuestro abordaje clínico se ha ido modificando a partir de la ampliación del concepto de inconsciente, más allá de que haya un sujeto capaz de conocerlo y que se manifiesta no solamente a través del retorno de lo reprimido, sino de un inconsciente carente de representación, que desborda el aparato psíquico en su carácter traumático como exceso de cantidad no cualificable, impedido de un proceso de metabolización que se descarga en el cuerpo, tal como acabo de exponerlo, en somatizaciones y en algunos casos en alucinosis, que es un tema que el Heisenberg desarrolla mucho. En este doble funcionamiento inconsciente no representable que coexiste con el funcionamiento neurótico, permitió a Green y en nuestro medio
a Raquel y Rubén Zuckerfeld, ubicar el inconsciente escindido no solamente como una defensa, sino como algo universal y constitutivo del aparato psíquico, y que puede o no manifestarse de diferentes formas, postulando una tercera tópica, que es la representación metafórica de la heterogeneidad y coexistencia de modos de funcionamiento diferentes. Ahí se entrelazan lo neurótico, conflictual, edípico, sede del ideal del yo, con otro espacio de carácter narcisista, donde se asienta el yo ideal. Estos modos de funcionamiento, con sus propios sistemas de producción y reglas, coexisten en una dinámica de barrido. Puede predominar uno en determinado momento o ciclo vital y en otros momentos un predominio y un funcionamiento más a déficit narcisista que nos marca el yo ideal. Entonces, estas conceptualizaciones nos permiten hablar de modos de enfermar y de vulnerabilidad psicosomática dependiendo de la calidad de vida, los sucesos traumáticos históricos y actuales, la red vincular y social que brinde sostén. Acordando con Silvia Bleichmann, la complejidad de la clínica y el sufrimiento actual nos obliga a la revisión del objeto y el método psicoanalítico, a replantearnos si el método es el de la interpretación, el de la construcción, el del reordenamiento o el de la resubjetivación. El método va a depender no del diagnóstico en el sentido psicopatológico solamente, sino de la comprensión metapsicológica que lleva a lo que ella llama dominancias estructurales. Funcionamientos psíquicos que responden a los modos con los cuales el psiquismo se hace cargo del sufrimiento humano. Provenga, como sostiene Freud, del propio cuerpo, de los otros o de la realidad. Para finalizar, considero que nuestro lugar como analistas en transferencia consiste en crear un espacio entre dos, al decir de Isidoro Bernstein, que nos permita la elaboración del sufrimiento psíquico basado en una experiencia emocional mutativa, la que implica tanto la subjetividad del paciente como la del analista, efecto de los movimientos transferenciales y contratransferenciales. El pasado está presente, pero también será necesario producir una proyección esperanzada hacia un futuro con las expectativas de cambio. La situación analítica considero es la oportunidad de un contexto nuevo en el que, además de jugarse las repeticiones de las situaciones originales del paciente,
se generen nuevos sentidos compartidos de los fenómenos de la vida del paciente en un espacio y en un tiempo y un diálogo facilitador de resoluciones simbólicas donde se desplieguen distintas vías de creación y acceso a nuevos enfoques de resolución de problemas. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a escuchar ahora a Magdalena Echegaray, psicóloga, psicoanalista, miembro fundadora y titular del Colegio de Psicoanalistas, actualmente secretaria científica de dicho colegio, miembro titular de SAPIA, docente de las escuelas de posgrado de la institución, docente del posgrado de SAPIA en convenio con la Sociedad Psicoanalítica del Litoral, coordinadora del Centro Asistencial Mauricio Nobel de la SAPIA. Fue docente en los talleres paralelos al seminario de la doctora Silvia Bleichmann entre los años 2003-2007 y autora de textos sobre teoría y clínicas psicoanalíticas. Bueno, quiero agradecer a Silvia, especialmente a la Escuela de Psicoterapia, la invitación a participar de esta mesa de congreso y placer de compartir la mesa con Lidia. Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, el trabajo que escribí para hoy se llama Del sufrimiento psíquico a la elaboración, los sueños y heterogeneidad representacional del psiquismo. Sufrimiento. Placer y sufrimiento son dos experiencias de las cuales ningún ser humano está exento. Hacen a nuestra condición ontológica. Los placeres de que disfrutamos los humanos son infinitamente diversos y siempre anclan y resuenan de algún modo en el cuerpo, aun aquellos cuya matriz sublimatoria es indudable. Hay tres nociones que conviene deslindar: sufrimiento, dolor, malestar. El malestar es inseparable de la vida humana, es esperable y está vinculado a las renuncias y transformaciones pulsionales que los sujetos debemos hacer para vivir en sociedad, nunca logradas del todo. En el malestar en la cultura, dice Freud, desde tres lados amenaza el sufrimiento: desde el cuerpo propio, que destinado a la ruina y la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. Desde el mundo exterior, que puede abatir su furia sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras. Y por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al parecer que viene de esta fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. Nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto modo superfluo. ¿Aún acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos fatal que el padecer de otro origen? Fin de la cita. Freud, como ustedes habrán escuchado, enlaza el sufrimiento al dolor en y por el cuerpo propio. La dimensión corporal de nuestra condición humana está íntimamente ligada al dolor. También al placer y a veces al placer en el dolor. Freud utiliza la misma palabra, Schmerz, que se aplica a las formas físicas o morales del dolor. Y utiliza Schmerz cuando quiere poner el acento sobre el dolor psíquico. En el proyecto de una psicología de 1895, en el apartado La vivencia del dolor,
se refiere al caso en que un objeto exterior al psiquismo es excitador del dolor. Teniendo presente que el cuerpo es un exterior al psiquismo que debe ser investido libidinalmente para que pueda ser representado, la investidura del recuerdo del objeto hostil, nos dice, desprende y desplaza desde el interior del cuerpo y genera una tendencia a la descarga. Vuelve a desarrollar el tema del dolor en Más allá del principio del placer y en Inhibición, síntoma y angustia. Quiero señalar aquí la relación entre dolor y traumatismo. Como tendencia a la descarga, que impedida como lo está, recordemos que Freud define el dolor como una pseudopulsión, produce, en términos económicos, una sobrecarga del aparato psíquico y desde el punto de vista representacional, la exigencia del hallazgo de ligazones que permitan su alivio. La búsqueda de un sentido al dolor es un intento de elaboración espontánea que hacemos los sujetos, aun cuando muchas veces esos sentidos puedan generar otra clase de sufrimiento. Sobre todo si los mandatos superyoicos infiltran esas argumentaciones. A todos nos evocarán cantidad de argumentaciones de esta índole. El sufrimiento generado por nosotros es más doloroso que cualquier otro, nos dice Freud, permitiéndonos así pensar lo que muchos autores sostienen acerca de la dimensión social y cultural del sufrimiento. Emmanuel Levinas describe así el sufrimiento. Es sin duda un dato de la conciencia, cierto contenido psicológico, como la vivencia del color, del sonido, como cualquier sensación, y continúa diciendo Levinas. Se trata, sin embargo, de un exceso, de un demasiado, que se inscribe en un contenido sensorial que penetra como sufrimiento las dimensiones de sentido que parecen abrírsele o incorporarse. Dice más adelante, el mal del sufrimiento, pasividad extrema, impotencia, abandono y soledad, ¿no es al mismo tiempo lo inasumible y también merced a su no integración en un orden y en un sentido, la posibilidad de una curación, y más exactamente aquella en la que tiene lugar un ruego, un grito, un gemido, un suspiro, demanda de ayuda originaria, petición de un auxilio curativo, un auxilio de otro cuya alteridad, cuya exterioridad promete la salvación? Para este autor, el sufrimiento solo puede adquirir un sentido si se convierte en sufrimiento por el sufrimiento de otro. Puede afirmarse como el nudo mismo de la subjetividad humana a punto de erigirse en un supremo principio ético. Principio ético también freudiano, enunciado en el proyecto de una psicología en 1895, decía Freud allí. Y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. Sabemos que para que el psiquismo humano se constituya, las experiencias de placer deben superar a las de sufrimiento y dolor. Lo traumático. En los orígenes de la constitución del psiquismo humano, el adulto, provisto de inconsciente y con la tópica constituida que se hace cargo de la crianza, cumple una doble función, pulsante y narcisizante. La situación antropológica fundamental propuesta por Jean Planche da lugar a la humanización del infans y por lo tanto a toda posibilidad de creación de la psique. Aquello traumáticamente inscrito deberá tener un destino de ligación y transcripción. Lo no transcripto del orden de la violencia traumática se conservará siempre idéntico. Es en ese desfiladero delicado entre excesos, en ocasiones crueles y enlaces apaciguadores y organizadores
del que advienen vínculos tiernos con los otros y producciones creativas que la vida transcurre. Para que la vida sea vivible, algo debe permanecer estable para que lo demás pueda mutar. Principios de permanencia y cambio los dominaba Piero Languet. El yo necesita sostenerse en algo medianamente estable para poder afrontar lo impredecible que la vida ofrece. La incertidumbre es del orden de lo ontológico en lo humano, no pertenece al orden de lo aleatorio. Sin embargo, la incertidumbre misma puede convertirse en un elemento traumático. Basta pensar en lo que le aconteció a la mayor parte de la humanidad durante la pandemia. En aquel momento, la incertidumbre versaba sobre la continuidad de la vida. La muerte estaba presente en todo momento y, cuestión que hasta aún hoy nos afecta, la sobrevivencia del planeta y de la humanidad como especie que lo evita es puesta en caución seriamente. De la cualidad peculiar que tomó la incertidumbre es que sobrevino trauma para la psique. Las condiciones actuales de vida, la incertidumbre devenida terror al futuro, generando procesos de desinvestidura de proyectos, la aceleración y la vertiginosidad del tiempo, la transformación de los lazos sociales en sintonía con dicha vertiginosidad, la ética del semejante en estado de deterioro, la degradación de la ternura en erotismo que domina muchos vínculos entre los adultos y los niños a su cargo, y que permite dar cuenta del aumento exponencial de los abusos en la infancia, y los modos brutales de ejercicio del poder que se manifiestan, por ejemplo, en la proliferación de femicidios. Con este inventario acotado no pretendo abarcar las múltiples formas en que los modos de la vida actual socavan los lazos. No puedo dejar de mencionar que a muchos sujetos que no logran incluirse en el sistema, que paradójicamente si los incluyera los devoraría, le genera niveles de angustia automática y no aquella más simbólica, la señal de angustia. Todos ellos son algunos de los elementos que pueden constituirse traumáticos para la psique, dadas ciertas condiciones. Para el psicoanálisis, un acontecimiento deviene traumático en tanto ocurre en dos tiempos: tiempo de inscripción y tiempo de activamiento, poniendo en primer plano esa temporalidad peculiar que es la de la frescura. Y debe tener idoneidad determinadora y eficacia traumática, como dice Freud en Etiología de la Histeria. El traumatismo no afecta del mismo modo a las tres instancias psíquicas cuando el psiquismo ya está constituido. Y cuando se trata de niños, debemos pensar en qué momento de la constitución psíquica se encuentra el pequeño sujeto. Aquellas inscripciones, mensajes comprometidos por el inconsciente del adulto son traducidos de modo imperfecto, dejando restos que son los que van a constituir el inconsciente sexual conceptualizado por Freud. Las inscripciones de los traumatismos tempranos, aquello excesivo, consecuencia de lo que Laplanche denominó intromisión, no podrán ser traducidas, ligadas, siguiendo el modelo de la Carta 52, y permanecerá tal cual en lo que Laplanche denomina inconsciente enclavado, que no es correlativo del preconsciente. Los elementos que lo constituyen permanecen idénticos, intraducidos. Dichos elementos representacionales se inscriben en el psiquismo en constitución, no al modo en que se inscribe aquello implantado, pasible de ser traducido y metabolizado, transcripto. Christophe Jules y Jean Laplanche se preguntan qué ocurre con los mensajes que, por su carácter excesivamente traumático, no se dejan someter a ese proceso de traducción, de metabolización, que da lugar a la constitución de la tópica. De Jules lo denominará inconsciente amential, término criticado por Laplanche, si quieren después conversamos. Quien lo denominará inconsciente enclavado, como decía recién. Este será el topos de lo inasimilable,
aquello que en determinadas circunstancias se activará para desencadenar un funcionamiento no neurótico, del cual, por lo demás, nadie está totalmente libre. Todos hemos recibido mensajes intraducibles y por lo tanto todos tenemos un inconsciente no reprimido. Toda traducción deja resto. Lo inmetabolizable, insisto, permanecerá sin transformación. Las derivas representacionales cargadas de afecto al calor de los movimientos transferenciales, pero también de modo espontáneo, quiero decir, en sujetos que no están en análisis, pueden activar esas representaciones de carácter especial, no traducidas, y pueden ser recapturadas a través de los mecanismos de elaboración del sueño según Laplanche. Una huella anémica retranscrita en un pensamiento onírico. En Más allá del principio del placer, Freud pondrá en relación lo traumático con los sueños. Lo cito. Los sueños de los neuróticos traumáticos ya no pueden verse como cumplimiento de deseo. Tampoco los sueños que se presentan en los psicoanálisis y que nos devuelven el recuerdo de los traumas psíquicos, de la infancia. Más bien, obedecen a la conjunción de repetición, que en el análisis se apoya en el deseo de convocar lo olvidado y reprimido. Así, no sería la función originaria del sueño eliminar mediante el cumplimiento de deseo. Así, no sería la función originaria del sueño de eliminar mediante el cumplimiento de deseo de las funciones perturbadoras unos motivos capaces de interrumpir el dormir. Solo podría apropiarse de esta función después de que el conjunto de la vida anímica aceptó el imperio del principio del placer. Si existe un más allá del principio del placer, por obligada consecuencia, habrá que admitir que hubo un tiempo anterior también a la tendencia, esto lo subrayo, tendencia del sueño al cumplimiento del deseo. Vale decir que la función intrapsíquica originaria de los sueños sería el entramado de lo traumático en redes representacionales que intentan su inclusión en circuitos deseantes. La función del sueño como cumplimiento de deseo sería una tendencia hacia ella. El prestar figurabilidad a lo traumático sería una función privilegiada del sueño, si bien ambas funciones coexisten. En el Moisés, Freud dice, lo que los niños han vivenciado a la edad de 2 años sin entenderlo entonces, pueden no recordarlo luego nunca, salvo en sueños. Solo mediante un tratamiento psicoanalítico puede volverse consabido. Lo originario, entonces, podría ser recapturado por el trabajo del sueño. Signos de percepción inscritos previamente a la instalación de la tópica podrían ser entramados en escenas oníricas. Pero esos elementos representacionales de esas características que constituyan ese inconsciente no reprimido, entre comillas, pueden generarse también en cualquier momento de la vida, a causa de traumatismos severos, cuando el aparato psíquico ya está constituido. Lo traumático está siempre en el horizonte o en el centro de la clínica psicoanalítica. Mencionaba recién el traumatismo en los orígenes de la constitución psíquica de los sujetos, también el origen traumático de toda neurosis, y los traumatismos recientes o antiguos, traumatismos que se actualizan en distintos momentos de la vida y frente a ciertos acontecimientos. La psique cuenta con posibilidades de estructurar espontáneamente las heridas que los traumatismos han ocasionado. Pero a la presencia de otro, el analista, investido libidinalmente, dispuesto a escuchar el sufrimiento, o esos desechos que la vertiginosidad de la cotidianidad o esos desechos que la vertiginosidad de la cotidianidad descarta, me refiero a los sueños en primer lugar,
o esas ocurrencias que quienes nos consultan tienden a silenciar por considerarlas nimias, hace del dispositivo psicoanalítico el lugar privilegiado para propiciar esos movimientos psíquicos ligadores. Puedo afirmar que al calor de la transferencia, los sueños enlazan elementos heterogéneos, representaciones que habitan el inconsciente enclavado o reprimido, y les permite entrar en circuitos deseantes que facilitarán niveles de traducción, y la puesta en relato abrirá el horizonte de la lectorización, función ejercida por el yo. El soñar como experiencia no fue suficientemente destacada por Freud, tanto como lo fue la búsqueda de los sentidos de los sueños, de ahí incluso el título de la obra capital. La experiencia onírica es de gran importancia cuando le damos lugar a la función que cumplen los sueños intrapsíquicamente. Si el dormir es canónicamente el guardián del sueño, el sueño es el guardián de la vida psíquica. El poeta Jean Cagor, citado por Pontalis, dice, refiriéndose a los sueños en el campo de concentración nazi. Lo cito a Cagor. El sueño ayudaba a frenar el dolor. Al prisionero le habían quitado todo, pero él conservaba lo esencial, el sueño hecho carne. El sueño como una almendra que él debía proteger para que nadie pudiera romperla. Fin de la cita. Aquellos traumatismos que comprometen al cuerpo pueden ser recapturados por el sueño. El trabajo del sueño les otorga figurabilidad. Este ya es un modo de ligazón, función que cumple el psiquismo a espaldas del yo. Para Bion, la experiencia emocional antecede a los pensamientos, y estos al aparato de pensar. El pensamiento onírico es el modelo del pensamiento. Este autor afirma que el pensamiento antecede al aparato de pensar. Primero se desarrollan los pensamientos y en un segundo tiempo el aparato para pensar pensamientos. En los primeros tiempos de constitución del aparato psíquico, la alucinación primitiva liga en un primer pensamiento los elementos inscriptos que no son copias del objeto de vuelvo desde el principio de la oración. En los primeros tiempos de constitución del aparato psíquico, la alucinación primitiva liga en un primer pensamiento los elementos inscritos que no son copias del objeto de proveniencia, el pecho, sino elementos metabólicos desgajados de ese objeto. Vale decir que tanto Bion como Laplanche y Sylvia Bleichmann ubican las inscripciones representacionales, el pensamiento, antecediendo a la constitución de la tópica para Laplanche y Sylvia Bleichmann y anteriores al aparato de pensar en la obra de Bion. Sylvia Bleichmann profundizó en la noción de Bion de pensamiento sin sujeto para dar cuenta de los primeros tiempos de la constitución del psiquismo. Ambos coinciden desde marcos teóricos conceptuales diferentes que dicha noción está ligada al orden de la simbolización. Ese pensamiento que antecede al sujeto, que luego forma parte de un espacio que no es el de la subjetividad reflexiva, espacio que denominamos inconsciente y que el sujeto a lo largo de su vida debe apropiarse de ese pensamiento. El pensamiento sin sujeto es trabajo de ligación representacional de elementos heterogéneos en cuanto a su cualidad y proveniencia. Es el que da forma al trabajo del sueño al proceso de figurabilidad. Tengamos presente que en la obra de Freud el pensamiento no se reduce a la conciencia ni al sujeto del yo. Voy a citar a Pontalis. Existe un trabajo interno de la muerte, así como existe un trabajo también interno de los sueños. Estos trabajos son antinómicos, pues el sueño es memoria,
resurrección de retazos del pasado, niega lo borrado, la irreversibilidad del tiempo, conjura el olvido de los muertos. La muerte que llevamos dentro, en cambio, realiza un trabajo de zapa, insidiosamente destructor, como un cáncer que permanece largo tiempo silencioso, parcela, fragmenta, desarma aquello que Marquerian formaba un conjunto. Bueno, vamos a empezar con el intercambio. ¿Quién tiene ganas de empezar? María. Bueno, mi nombre es María Casaniego, agradecerles enormemente ambas presentaciones y quiero aprovechar que las tengo para hacer algunas preguntas que me surgen en relación a las psicosomáticas. Una de ellas es si hay alguna explicación que ustedes le puedan encontrar a por qué los autoinmunes tienen más frecuencia en mujeres que en varones. Las estadísticas al menos muestran eso. Después, ¿cómo piensan el suicidio en relación a ataque al cuerpo, de algo de lo que no se puede tramitar? Y pensaba en suicidios muy impactantes como el de Víctor Frank o el de Bettelheim, personas que sí habían logrado efectos, podríamos pensar como sublimatorios, y sin embargo algo desbordan. Y la tercera pregunta, que tiene una cuarta parte, que es si piensan las psicosomáticas como una estructura diferenciada, y si es así, ¿cómo piensan el trabajo onírico? Pensaba si diferencia en la estructura psicosomática de eventos psicosomáticos en neurosis o no. Y si hay un trabajo onírico diferente, suponiendo que existiera una estructura psicosomática que ustedes abordan, pensando en la dificultad de la figurabilidad, simbolización, alexitimia, etc. Si hay un trabajo onírico diferente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. ¿Alguien más o lo a la mesa? Hay dos preguntas que no Por eso te para otra mesa. Hay dos preguntas de Nora Reynal. ¿Vos querés, Norberto, preguntar? Bueno, paso dos preguntas acá del chat y venimos a la mesa. De Nora Rabinovich, para Lidia. ¿Qué criterios teórico-técnicos permiten trabajar para hacer posible la tramitación del inconsciente carente de representación, cuyos efectos desbordan en el cuerpo? Y para Magdalena, si el sueño intenta la inclusión de lo traumático como inconsciente englobado, ¿sería innecesario que el analista lo interprete? Empezamos, ¿les parece con Lidia? Con respecto, María, a la primera pregunta, es interesante, por lo menos desde mi clínica, no registro casos de, o sí, en realidad, ahora recuerdo un caso presentado y publicado de un señor, el caso Roberto, que tuvo una enfermedad que se denomina pénfigo. Y está muy en relación a lo que de alguna manera tomó también Magdalena en relación al traumatismo, ya que este señor había perdido a su madre a sus 2 años cuando nace su hermanito.
Por supuesto que a partir de ahí su vida no fue fácil, pudo armarse y con conductas sobreadaptadas formó un hogar. Quizás la característica más grande de este señor con esta enfermedad autoinmune y otras somatizaciones importantes se produjeron siempre ante situaciones críticas, por ejemplo, la pérdida del trabajo, una desestabilización narcisista muy importante. Pero estadísticamente no lo hemos pensado en el área, porque hay más mujeres que hombres. Sí tenemos un trabajo elaborativo que tiene que ver con la organización temprana del psiquismo, en el sentido de yo no yo, con un déficit narcisista y con una marcada vulnerabilidad psíquica, ¿sí? Pero es verdad que en mi clínica registro más casos de enfermedades autoinmunes en mujeres que en hombres, ¿sí? La de Nora. Bueno, nosotros no hablamos de estructuras fijas. Nosotros hablamos de estructuras móviles. En todo caso, lo que entendemos por estructuras son modos de funcionamiento psíquico que se dan a predominio, pero no de estructuras fijas. Las somatizaciones pueden darse en caso de psicosis, en cuadros más neuróticos, pero no le entendemos como una estructura fija, ya que tenemos el psiquismo como un sistema abierto a lo real, a nuevas recomposiciones según los estímulos y, digamos, la posibilidad de un medio de elaboración psíquica, que parte los pacientes con trastornos psicosomáticos en general presentan pocos sueños. Esta paciente de esclerosis múltiple justamente ya lleva varios años, tiene una chiquita de 11 años y un nene de 7 años, y por primera vez trajo un sueño de mucha angustia, donde justamente en un juego, digamos, que hay en la actualidad, que los niños, no recuerdo bien el nombre, pasan por distintos niveles y son túneles, en un momento la chiquita le pide a la madre que si la deja irse sola, porque ella subió con los dos, acompañándolos en el atravesamiento como de un laberinto. Le dice que sí, pero resulta que después la pierde de vista. Y ella realmente se angustia muchísimo, baja rápidamente y se larga en un llanto profundo. ¿Sí? La gente de ahí, de los juegos, la tranquiliza, le dice que es muy habitual y que incluso los padres se angustian al perder de vista a los hijos. Esta joven era una joven que le costó muchísimo conectarse emocionalmente con la parte emocional de sus hijos. Incluso
en época de pandemia, ella estaba sumamente angustiada porque su chiquito, que tenía 4 y pico de años, había una diferencia con el resto. Entonces la pandemia para esta señora le dio una oportunidad de una convivencia diaria con sus hijos que le permitió una conexión emocional y una estimulación importantísima. Y el chico dio un giro de 180 grados. A esta altura del tratamiento, trae por primera vez un sueño donde se despierta llorando porque había visto a su hijo muerto. A partir de ahí comienza a asociar que en realidad está muy angustiada por el crecimiento de su hija, perderla de vista, separación, con un proceso de separación. Y a través de este sueño, bueno, estoy trabajando un nivel neurótico. En sus comienzos era una mujer sobreadaptada, con un ritmo acelerado, increíble, que fue bajando de revoluciones, por suerte, porque como a mí me impactó mucho, dijo, la enfermedad me paró. Si no, me hubiera muerto de un infarto. Entonces, las estructuras son móviles y trabajamos según el momento de predominio de ese funcionamiento psíquico. Muchas gracias. Bueno, a ver, empiezo por la pregunta de María. Me dejaste recalculando con lo de las autoinmunes, si hay más mujeres que las estadísticas de los psicoanalistas siempre son escasas, escuetas. No estoy del todo convencida de que haya más, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo no coincido con lo que planteabas vos, con la experiencia tuya, que seguramente es mayor que la mía en términos de pacientes con trastornos psicosomáticos. Yo no estoy a favor de la idea de estructura. Todo el tema de la lexitimia, de que la escasa capacidad simbólica. La verdad, tengo pacientes con enfermedades autoinmunes, psicosomáticas gravísimas y con una capacidad simbólica extraordinaria. Es una corriente de la vida psíquica, esa que no ha venido a simbolizarse y que aparece en mayoría de estas enfermedades, pero son pacientes que sueñan y sueñan mucho. En un trabajo anterior sobre sueños, yo había tomado esta cuestión de cómo el proceso, el trabajo en análisis, incluso el trabajo sobre los sueños, especialmente en esta paciente, había hecho que la enfermedad entrara en una cosa así como de meseta y no siguiera progresando, lo cual era mucho. Esto me di cuenta después, bueno, como suele suceder, después dije, pero la enfermedad que tenía como, así como ataques, como momentos de progresión dramáticos, que es una enfermedad grave, compromete todas las cosas del cuerpo difícil, de repente había entrado en una meseta. Una pregunta es, ¿esto tiene que ver con el trabajo en análisis? Ahí tengo una interrogación. Respecto al suicidio,
Pensaba en dos autores, Primo Levi y Jorge Semprún. Primo Levi trabaja toda su obra después de salir del campo sobre la culpa de sobrevivir. Y hizo de algún modo un proceso elaborativo en esto que en la trilogía que él escribió. Y nos ayudó además a nosotros a procesar el traumatismo. Y sin embargo se suicidó. ¿Qué elementos ahí quedaron como imposibles de tramitar y lo llevaron al suicidio? Y esta es otra pregunta. Ahí queda algo del orden de lo enigmático. Como es enigmático todo suicidio. Siempre plantea un enigma, además de proponer una especie de estallido de culpa que los que están alrededor se empiezan a quitar las esquirlas una vez ocurrido. Jorge Semprún también vivió toda la experiencia concentracionaria, escribió 20 años después, pudo empezar a escribir recién concretamente sobre la experiencia concentracionaria y no se suicidó. Yo por lo menos notaba como un ánimo diverso en estos dos autores, ¿no? Que sí, pero me parece que entra más, para mí no tengo respuestas, tengo más bien preguntas y posicionamiento frente a él. A ver, decía recién que yo no pienso lo psicosomático como estructura, sino como trastornos y la idea de corrientes de la vida psíquica, ¿no? Preguntaba Nora si en este caso de los sueños, en el caso de los sueños como proceso elaborativo de traumatismo, si eran interpretables. Si uno circunscribe, o si yo circunscribo la idea de interpretación como la de hacer consciente lo inconsciente, en ese sentido estricto y acotado de la noción de interpretación, y digo, no es interpretable. Pero si lo pienso como trabajo sobre el sueño, sobre el relato del sueño, más bien trabajo sobre el relato del sueño, sí, trabajo sobre los sueños. Pongo en relación, hacemos construcciones, seguimos pensando con mi paciente en este entre dos que marcaba Lidia recién. Sí, en ese aspecto sí, trabajo sobre los sueños. No en el sentido estricto de ser consciente del inconsciente, no. Y por ahí hay elementos en donde cuando aparecen las asociaciones remiten a alguna escena del orden de lo traumático y no que el elemento en el sueño remita a que tenga un significado oculto. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de diferencia e interpretación de otros modos de intervención que no son la interpretación. Y pensándolo en términos de con qué modelo estoy pensando, esto de poner en relación elementos y ver qué pasa ahí. Ahí se pueden producir después espontáneamente simbolizaciones, ¿no? Bueno, eso. Bueno, en principio
principio, gracias por las dos exposiciones. La verdad que fueron exposiciones para volver a escuchar, porque fueron muy ricas y con mucho contenido para pensar. Un pequeño, antes de hacer una pregunta más específica, no porque sea una respuesta que resuelva el enigma, pero a mí me ayuda a pensar en el suicidio, a quién mata, ¿no? ¿Quién se suicida, ¿no? En tanto, en el inconsciente está representada nuestra propia muerte, sí la muerte de otros, ¿no? La pregunta, por lo menos a mí me guía en eso. Pregunta imposible de contestar, además, porque yo podría contestarla como autor. Pero sí me parece como una guía interesante que propone Freud. No, de ambas exposiciones, muy ricas las dos, y bueno, ambas ubicaron el inconsciente no reprimido bajo diferentes modos de ser revisado, ¿no? Ya sea a través del Zucker, Felo, a través de la plancha, ¿no? El inconsciente clavado, los signos de percepción, que sería esa manera que tiene Freud en la carta 52 de ubicarlo. También, bueno, la reflexión primordial daría cuenta de esas formas. Y me dio la impresión, para pensar junto con ustedes, que ambas aludían la repercusión en el cuerpo de este inconsciente del inasimilable, del inconsciente inasimilable, ¿no? A diferencia de lo que sería la histeria, que a veces ha habido teorías que han histerizado las representaciones en el cuerpo, como si todas pudieran representar algo y que acá hay que hacer otra cosa. Me gustaría por ahí si pueden explayar un poquito ambas desde sus posiciones teóricas, cómo articulan esto, ¿no? Del inconsciente no reprimido, el enclavado, ¿verdad? Con el efecto particular que tiene eso en el cuerpo, ¿no? Y una pequeña cosa, que por ahí sirve de aporte o no, pensaba en el ejemplo primero que traía Magdalena cuando decían los indicios de ese inconsciente no reprimido, cómo ubicar los indicios. Pensaba también que interesante esto, ¿no? Cómo captar un indicio de eso, ¿no? Y nada, se me ocurría, por supuesto, también como una hipótesis, la insistencia de la pasividad. Ahí, ¿no? Si no podés, digo, tomando en cuenta que la pulsión siempre es activa, que lo que es pasivo es la meta, ¿no? Y que esa entrega del cuerpo pasivamente, con insistencia, ¿no? Pero como meta pasiva, ¿sí? Pero que hay algo de la actividad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fascinante cómo está Mónica Fabeluques. Cómo nos vamos circulando a partir de sus intervenciones. Quería preguntarles qué lugar le dan al pensamiento, al paradigma de la complejidad, ¿no? Porque esta estadística, ¿no? Que los médicos plantean, como decía María, del enorme predominio de mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? En las enfermedades autoinmunes, quizás hable también a todo lo no abordable por el psicoanálisis, ¿no? Que me parece que, bueno, me gustaba por ahí preguntarles qué pensaban, ¿no? Porque lo psicosomático justamente tiene que ver con ese soma, ¿no? No divinizado todavía, que aparecerá a través de las neurociencias, la inmunología, la psiconeuro, el inmuno, bla, bla. Bueno, ¿qué pensaban ustedes de eso? Sí, es interesante porque en realidad desde
en la playa, digamos, con su noción como marcó del inconsciente enclavado o el inconsciente escindido que habla los Zuckerberg, Green. En realidad, ahí encontramos un punto de nexo con las neurociencias. ¿Por qué? Y con Freud, por supuesto, que es la base también, digamos, que ellos retoman, sobre todo, básicamente, del proyecto, con las memorias inscriptas, aquellas que quedan del orden del inscripto, pero que no son traducidas, y están ligadas a inscripciones del orden de toda la sensorialidad. Recuerden que Piero Lanier dice que el psiquismo se pone en marcha a partir de toda la experiencia sensorial. Es el proceso originario. Después se tiene que dar un segundo proceso, ¿sí?, para pasar a lo representable. Entonces, pueden quedar huellas inscriptas, olores, sonoridades, sensaciones táctiles que fui recordando a través de estas intervenciones que van haciendo, de caricias a través de sueños, como si fueran reales de una madre perdida, que en realidad, ¿cómo se descargan? Se descargan en el soma. No hay significación. Es lo que Green llama se descargan en actos o en somatizaciones. Es la excitación no cualificada, es pura cantidad. De esa manera se producen actos compulsivos, eso lo vemos muy claramente en los trastornos de la alimentación como la bulimia, las adicciones, o se descargan en somatizaciones, que pueden ser el quiebre del sistema autoinmune, provocando una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y cómo la trabajamos, creo que también Magdalena lo nombró, a través de la construcción de los elementos que aparecen desligados, sueltos, sensaciones, a veces olores que recuerdan los pacientes. Y lo que ha trabajado mucho este tema son César y Sara Botella sobre un artículo hermoso sobre figurabilidad. Es maravilloso ese texto donde se van armando asociativamente elementos. Silvia Gleismar diría, se van ligando y haciendo intervenciones de transición para encontrar una figurabilidad que permita armar algo del orden de lo simbólico. Nosotros desde el área de psicosomática también venimos sosteniendo que hay pacientes que hacen somatizaciones y que mantienen un nivel simbólico importante. No son excluyentes. Puede ser con muy buen nivel de simbolización y hacer somatización.
o a la inversa. ¿Sí? O a la inversa. Entonces, tenemos que hablar no de estructuras fijas, de modos de funcionamiento psíquico desde la complejidad del psiquismo. Esa es una postura que venimos sosteniendo desde hace muchos años en el área de psicosomática. ¿Sí? Bueno, eso. A ver, respecto del tema de lo que planteaba Norberto, respecto de a quién mata el suicida, respuesta que, como bien vos decías, es posible solamente poder inferir y poner la rienda suelta a la fantasía de uno, más que encontrar una respuesta. Pero esta es una perspectiva para pensar el suicidio, me parece a mí, o por lo menos en lo que yo he leído y me parece que una perspectiva es pensarlo en términos ahí de más bien de la cuestión vinculada al narcisismo, a la melancolía, a quien mata, con quien está identificado y a quien mata el suicida, y otras situaciones en donde lo que uno lee, observa, es lo insoportable de un dolor y de un sufrimiento que aparece ahí con el suicidio como el último recurso para parar de sufrir, para parar para frenar, para lo insoportable del dolor. Cuando esto es algo del orden de lo cuantitativo, de eso que no se puede frenar en ninguna manera. Respecto del tema del inconsciente no reprimido, digamos, queda como inconsciente enclavado, esto que menciona Laplanche, una vez que se ha constituido la tópica, en términos de que ahí queda como inconsciente, porque hasta que opera la represión originaria y se constituye la tópica, estos primeros signos de percepción, estos primeros elementos representacionales de esa cualidad particular, quedan inscritos como una especie de limbo, hasta que opera la represión originaria y se constituye el inconsciente en un inconsciente que es correlativo a un preconsciente. Y quedan estos otros elementos que no se pueden transcribir, que forman parte de lo que se llamaría el inconsciente no reprimido, justamente porque la represión originaria lo que hace es mandar al fondo del inconsciente y ahí se van produciendo transcripciones que después retornarán de la reprimido. En ese sentido, yo diría que hay representaciones en el inconsciente de una cualidad muy particular, pero no que no hay representación, en el sentido de que algo puede ser irrepresentable en el psiquismo, pero irrepresentable para el yo, no que no haya representación, sí que hay representaciones de distintos órdenes. Pero esto me parece que nos excede, no sé cuántos minutos me acaba de decir Silvia, que me apure. Respecto del tema de la pasividad. Ahí yo tengo dos vías para pensar las cosas. Una, sí, la pulsión siempre es activa, siempre tiende a la descarga. Una posibilidad es pensarlo como lo pensaba Norberto, pensar la meta pasiva, pero que se ofrece como objeto al goce del otro, en donde ahí lo estaría pensando como posicionamiento subjetivo frente a su propio inconsciente. Digo, me parece que ahí hay dos vías para pensar y reflexionar acerca de esta cuestión.
Bueno, no voy a abundar en el tema de las intervenciones, porque ya habló Lidia, y bueno, seguro que se me quedaron en el tintero un montón de cosas, pero bueno. Gracias. Bueno, lo que pasa es que hay que, tiene un tiempo y tenemos que ser sumamente respetuosos. Bueno, muchísimas gracias Lidia y Magdalena por hacernos pensar. Fueron realmente presentaciones de una riqueza teórico conceptual que es verdad que tenemos que volver a pensar y pensar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por las preguntas, gracias a las preguntas del chat, también los que pedimos de la gente del chat, de los colegas que también han felicitado, Jessica Medina, Alicia Rodríguez, Rodríguez, Rosa Berta Varela, que también nos visita desde fuera. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa. Muchas gracias.